Los compositores y su música hoy, Johann Nepomuk Hummel. Este señor, después, años más tarde, llega a ser el maestro de capilla de Weimar en la época del señor Goethe. Y tiene una relación extraordinaria por él, porque Goethe quería mucho a Hummel y lo admiraba mucho, pero esa es la parte final. ¿Sí? Hay una época muy importante en la obra de Hummel, que fue la publicación de algunos scherzos para piano. Los scherzos de Hummel se publicaron en el año 1828. El año 1828 fue el año de la muerte de Franz Schubert. Y Franz Schubert había resuelto dedicarle las 3 últimas sonatas a Hummel. Esas 3 últimas sonatas que a los músicos no les gusta, pues a los pianistas detestan esas sonatas, pues unas sonatas muy largas, complicadas, muy serias, de una belleza sutil y profunda, como son las cosas de Schubert. Schubert es lo menos llamativo que pueda haber entre los músicos, es un músico de una profunda intimidad. Y esta cosa no les da oportunidad a esos lucimientos lagartescos que les gusta mucho a ellos. A ellos les gusta que lo saquen en hombros allá como a los toreros, pues, después de un concierto. Y estas sonatas no dan esa oportunidad. Son obras como realmente obras de cámara. No son obras para aplaudir en un teatro, sino como para sentarse al pie de un piano y oírlas interpretar o interpretarlas, pero sin público. Son esas cosas que no admiten la bulla ni la frivolidad. El editor, aprovechando que el maestro Schubert se había muerto, entonces resolvió dedicárselas a Robert Schumann, las sonatas de Schubert, en vez de dedicárselas a Hummel, que era el destinatario. Entonces ya no había quien protestar, el dueño se había muerto. Lo cierto es que Schumann quedó desconcertado con esas sonatas. Él no supo qué hacer realmente. A él le parecieron muy extrañas las sonatas de Schubert, pero el cuento es que el dedicatario era Hummel, y no era gratuitamente, era por los méritos. Un testimonio de admiración. Era una admiración profunda. Hummel siempre tuvo a los músicos, sobre todo en Viena, los tuvo como esperando que de este tipo tenía que salir una cosa muy grande, porque tenía unas dotes excepcionales, no solamente como pianista. La técnica de Hummel era la técnica de Beethoven, era más o menos el mismo procedimiento. No era ese estilo mozartiano. Mozart tocaba prácticamente con las puntas de los dedos y las manos paradas sobre el teclado, una manera staccato y muy brillante y muy bonita. Pero no fue la manera de Hummel. Hummel tocaba muy a la manera de Beethoven, la mano quieta sobre el teclado. Y esta cosa, pues, le sugirió a él una serie de obras didácticas, obras de ejercicios que fueron muy valiosos, aún en el campo musical, de la creación. Ha habido un mal enfoque. Cierto tipo de obras que han servido precisamente para la formación de los pianistas han llegado a desacreditarse profundamente. El caso de Carl Czerny. Czerny escribió, pues pasó de los 1000 opus, y ese señor escribió, de esos 1000 opus hay más o menos 750 que son dedicados estrictamente a resolver problemas de la técnica del piano. Y esta cosa lo consideran, pues ya lo miran, después de que los tipos pasan por ahí, miran aquello como si fuera una música de quinta categoría, y no lo es. Lo mismo pasa con Hummel. Y los estudios de Hummel fueron estudios de una categoría musical más grande que la que podía tener desde el punto de vista técnico. De todas maneras, una de esas características de la interpretación hummeliana era la mano absolutamente quieta. Le ponían una monedita sobre el dorso de la mano para que el alumno tocara sin dejar caer la monedita. Aquellas cosas tan horribles. Era la época en que se estudiaba el piano con ganchos y con chuzos que impedían que el codo se saliera para el lado, y que si se levantaba la mano también se chuzara. Había unos aparatos de tortura especiales para el estudio del piano. Y el tipo, si de pronto pasaba toda esa cosa, pues hombre, él simplemente llegaba a ser un pianista más o menos bueno. El caso es que Hummel presentó un concierto en el año 1799, en el que
pues se mostró por primera vez como compositor. Ese concierto fue en una sala muy simpática, que era una sala medio abierta que había en Viena, que era el Augartensaal, donde se estrenó, entre otras minucias, la sonata Kreutzer y el concierto en re mayor de Beethoven, pues como para no hablar muy largo de la cosa. Y eran organizados, este fue organizado por el amigo Schupanzig. Schupanzig es el gran violinista y que también era director. Ese concierto fue uno de esos conciertos larguísimos en los que se presentó una sinfonía, después un melodrama, después cantó una señora, después un señor, después un violinista. Después de 50.000 horas hubo una improvisación de Hummel, y la improvisación fue maravillosa, pero los canallas que nunca faltan y en Viena sobraban, calificaron esta improvisación de una improvisación muy bien compuesta. Es una infamia, pues, porque era negarle todo lo que tenía de espontáneo. El caso es que en esta época, pues, Hummel tenía 17 años. Casi que el ser pupilo de Mozart le llenaba cualquier lugar. Todo el mundo quería ver a Hummel y oír a Hummel. El incidente, pues, fue posterior. El incidente entre Beethoven y Hummel fue en el año 1807, como ya lo dijimos, a propósito de la misa en do mayor. Estas diferencias, las diferencias entre Hummel y Beethoven se saldan de una manera muy particular. Hummel se casó y casi que se volvió perezoso. Es decir, a ella no le provocaba mucho moverse, tampoco era que el hombre fuera un deportista prácticamente. Pero lo cierto es que este señor se ubicó en Weimar y estuvo a la sombra de Goethe, quien lo admiraba supremamente. Cuando Hummel supo que el maestro Beethoven estaba enfermo terminal, estaba supremamente grave, simplemente fue donde Goethe a despedirse, a decirle que iba a Viena, que el maestro Beethoven estaba muy grave. Pues fue y lo alcanzó todavía a encontrarlo vivo. Beethoven se emocionó profundamente de ver llegar a Hummel, y Hummel le hizo 3 visitas hasta finalmente cuando murió el maestro. Hummel fue uno de los personajes a quienes se distinguió con el palio. Naturalmente esos grandes personajes al morir tenían el cierto cortejo de personas muy eminentes que llevaban como un palio, una pea y un cordón. Y estos pues escogían ahí 8 personas que fueran de primera línea. Uno de ellos era Schubert, cuando murió Beethoven. El otro fue Hummel. Y había otros 6, pero estaban ahí en ese momento. De todas maneras, esa reconciliación de él fue una cosa muy conmovedora, y dice que la señora de Hummel le secaba el sudor a Beethoven, pues, en la agonía, y dice que era impresionante. Contaba Himmel la expresión de los ojos de Beethoven, como agradeciendo eso, ya no podía ni hablar, agradeciendo esa caridad que le hacía al secarse el sudor. A los 4 días del entierro, que fue el 9 de abril, se volvió a Weimar y fue donde Goethe. Goethe no preguntó una palabra, no preguntó nada, y Goethe no tuvo nada que decir. Goethe nunca volvió a mentar a Beethoven después del incidente que tuvieron en el año 1812 en Teplitz, que le hizo una descolgada espantosa, pero Goethe era implacable, y el arma de él era el silencio, es decir, lo borró. Esto, de todas maneras, a Hummel le quedó la impresión de que era un hombre muy frío y muy cruel y muy vengativo, que Hummel pues había estado peleado con Beethoven 20 años, pero no tuvo inconveniente en ir a abrazarlo pues ya en el lecho de muerte. No, y sobre todo, maestro, porque le había pedido permiso a Goethe para ir a los últimos días de Beethoven en Viena. Exacto. Y al regresar no preguntar nada de qué pasó, cómo murió. Muy cruel. Ni una palabra, no dijo nada. Muy cruel. Y eso es una cosa de una frialdad espantosa. Lo cierto es que sí, era horrible esa cosa.
Él publicó en ese año, al año siguiente, pero él estaba trabajando en esos días en un libro que es la Klavierschule, la escuela del teclado. Es una de las obras de más mérito en ese género. Tal vez se dice que fue una de las obras claves en el surgimiento de toda esa camada de grandes virtuosos que tuvo el siglo XIX. Ahí hubo unos que eran unos genios del teclado, un poquito teatrales y payasudos, como el caso de Franz Liszt, pues que decía el mismo Hummel que la técnica de Liszt era insuficiente, es decir, que era defectuosa, que había muchos inconvenientes en el modo de tratar las cosas, pero es que a la hora de la verdad, el que sea ceñido a las normas académicas es lo de menos. El importante es el resultado final, y el resultado final de Liszt era siempre despampanante, era convincente. Total que, aunque no pero era un tipo de piano o una técnica del piano que no era seguible, pues era un camino que se cerraba en el mismo Liszt. Pero al lado de Liszt surgieron pues infinidad de grandes pianistas que fueron prácticamente una cosecha que no se ha terminado. Nunca en la música ha dejado de haber grandes pianistas, grandes intérpretes. Hoy, por ejemplo, encontramos que es como escasa más bien la producción de composiciones. Los compositores son escasos, pero los pianistas y los intérpretes siempre han sido abundantes. Y mucha de esta parte se le debe a la aportación que le hizo el maestro Hummel.